¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Hoy les vamos a hablar de un procedimiento quirúrgico muy importante y muy especial, la cirugía cardiovascular. Operar el corazón y los vasos siempre es un procedimiento delicado que requiere de conocimientos y técnicas muy específicas. De esto vamos a hablar de la mano de voces autorizadas, entre ellas la de uno de los más prestigiosos cirujanos cardiovasculares de España, el doctor Pablo Gallo, que ejerce en el Ruber Internacional. Enseguida entramos en materia, antes como siempre un repaso por la actualidad en 3 minutos. Castilla y León ha comenzado esta semana a administrar la tercera dosis de la vacuna frente al coronavirus en las residencias de mayores de la comunidad. Aunque en principio se iba a hacer coincidir esta nueva dosis con la campaña de vacunación frente a la gripe y el neumococo, la decisión se ha adelantado, puesto que las vacunas frente a estas otras dos enfermedades no llegarán hasta mediados de octubre a España, lo que supondría poner en riesgo de forma innecesaria hasta entonces a muchos ancianos de nuestra región. El fármaco Remdesivir de los laboratorios Gilead Sciences reduce un 87% el riesgo de ingreso y muerte por COVID-19, así como una caída del 81% en las visitas médicas. Es lo que afirman los resultados de un ensayo clínico en fase 3 para evaluar la eficacia y seguridad de un ciclo de 3 días con este antiviral en pacientes que comienzan a desarrollar la enfermedad. En la Unión Europea, Remdesivir está indicado de momento solo para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus en adultos y adolescentes con neumonía que requieren oxígeno suplementario. El caso de Noelia Domingo, la médico de 49 años que el pasado lunes acuchilló a 2 mujeres en la localidad madrileña del Molar, ha vuelto a poner de actualidad una enfermedad como la esquizofrenia paranoide y el riesgo de estigmatización social que conlleva para el que la padece. A pesar de que Domingo es reincidente, asesinó en 2003 a 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz, los expertos insisten en que no se puede generalizar y mucho menos asociar la esquizofrenia a conductas violentas que suelen ser excepcionales y en la mayor parte de los casos evitables mediante atención psiquiátrica, apoyo de asistentes sociales y tratamientos farmacológicos. Las enfermedades del sistema circulatorio suponen la primera causa de muerte en España, por encima de las enfermedades oncológicas, del sistema respiratorio y del sistema nervioso. Unas 120.000 personas pierden la vida cada año como consecuencia de episodios cardiovasculares producidos por la hipertensión, la arteriosclerosis, el infarto de miocardio, las trombosis, los aneurismas, las enfermedades de las arterias coronarias o los problemas en las válvulas cardíacas, entre otras muchas patologías. Son enfermedades que en algunos casos se pueden prevenir y en otros se pueden tratar o corregir mediante procedimientos quirúrgicos que requieren muchos conocimientos técnicos y una gran especialización. Para conocer bien esas cirugías, uno de los pilares del tratamiento de las enfermedades del sistema cardiovascular, hoy en Diagnóstico hablamos entre otros con el doctor Pablo Gallo, jefe de la unidad de cirugía vascular del Hospital Ruber Internacional, un médico de enorme prestigio en su campo. Los cirujanos vasculares llegáis a normalizar vuestra profesión en el sentido de que, bueno, muchas veces tenéis la vida del paciente literalmente en vuestras manos, ¿no? Bueno, hay determinadas actividades que sí, hay muchas cosas del día a día que se normalizan porque uno tiene consulta, tiene ecografías, tiene muchas pruebas que realizar, pero hay momentos cuando uno está interviniendo, sobre todo cuando las cosas se complican, pues que no se puede normalizar nunca, ¿eh? Siempre la vida del paciente está en riesgo y son momentos de estrés y de mucha responsabilidad que nunca se pueden normalizar. Claro. ¿Y cuáles son esas situaciones emergentes más complicadas, más en las que efectivamente la vida del paciente está ahí en vuestras manos? El sistema cardiovascular se comporta como un circuito y como cualquier otro circuito de calefacción o de cualquier sistema, y en esos circuitos los problemas fundamentales surgen cuando se sale el fluido del circuito o tenemos un problema de obstrucción. En el caso de los vasos sanguíneos se puede producir una hemorragia o una trombosis del propio vaso. Fundamentalmente las hemorragias pueden ser accidentes, traumatismos, o puede ser en la misma intervención quirúrgica de otro compañero, de nosotros mismos, en los que se produzca una lesión de un vaso, y esos momentos son las situaciones más emergentes. También las trombosis que hacen que la sangre no llegue al órgano diana son un problema importante y también urgente, emergente.
Hoy día se disponen de dispositivos intravasculares que son además prótesis hechas a medida del paciente, ¿no? Esto es así. ¿En qué nos movemos ahora mismo? Sí, realmente es así. Toda la cirugía en todos los campos tiende a ser mínimamente invasiva y desde que un radiólogo en 1950 desarrolló la manera de acceder a las arterias de forma segura, vamos, a los vasos en general, esto nos permite navegar a través de los vasos y ir a los órganos diana para embolizar o para hacer algún tratamiento o corregir el estado de los vasos cuando están dilatados para evitar que se rompan o cuando están estenosados, estrechos, para dilatarlos y que la sangre pueda fluir mejor. ¿Un ejemplo de esto sería? Un ejemplo es el tratamiento de los aneurismas de aorta, que son dilataciones de la aorta, que antes se hacían a través de una incisión en el abdomen, en una cirugía con mayor riesgo. Ahora todo esto se puede hacer a través de endoprótesis endovasculares que permiten subir un dispositivo hasta la aorta e implantarlo sin necesidad de hacer heridas, solo por accesos en las arterias femorales, en las arterias de las ingles. El corazón es un órgano de funcionamiento complejo, pero de diseño más simple de lo que se podría pensar. Con 4 cámaras y 4 válvulas principales, es el motor del organismo. De su estado de salud depende la viabilidad del sistema circulatorio. Por eso, cuando algo falla, en ocasiones hay que intervenir. Las cirugías más habituales del corazón se pueden dividir en 5 grandes grupos que iremos viendo: la cirugía valvular, la coronaria, los procesos mixtos, en los que el paciente sufre alguna patología valvular y a la vez algún problema en las arterias cardíacas, un cuarto grupo centrado en cirugías mínimamente invasivas, como la colocación de un marcapasos, y por último, las intervenciones relacionadas con la patología de la aorta. Normalmente, cuando pensamos en una cirugía cardíaca, nos imaginamos un procedimiento a vida o muerte, pero no siempre es así, ni mucho menos. Yo creo que es más un mito que la realidad, y ese mito es una cirugía seria. Es una cirugía que necesitas un cierto grado de entrenamiento para dominarla, porque necesitas una tecnología, como todas las cirugías, pero una tecnología que te permita estar trabajando con el corazón en muchas situaciones parado y sin que funcionen los pulmones. La cirugía valvular, grupo más frecuente de todos los procedimientos que afectan al corazón, consiste en reparar alguna de las 4 válvulas que se encuentran en él, principalmente 2 de ellas, la válvula mitral, que separa la aurícula y el ventrículo izquierdos, y la válvula aórtica, puerta de salida de la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo a la aorta, principal arteria del organismo. La forma de reparar la válvula mitral y la aórtica es distinta. Nos quedamos con la idea de que las válvulas mitrales, en general, se acompañan de una enfermedad que se llama fibrilación auricular, que cambia el ritmo del corazón y, por lo tanto, la mayor parte de las veces tenemos que poner válvulas mecánicas. ¿Qué son válvulas mecánicas? Válvulas que tienen unos... no son exactamente igual que las que tenemos nosotros, tienen un diseño que tiene como unas compuertas que abren y cierran, con unos materiales que intentan ser lo menos trombogénicos posibles. Por el contrario, para sustituir una válvula aórtica dañada se pueden utilizar tanto válvulas mecánicas como válvulas biológicas fabricadas con tejidos orgánicos, es decir, válvulas o pericardio de animales como la vaca o el cerdo. En posición aórtica sí podemos construir válvulas biológicas que sean capaces de durar entre 10 y 15 años y que evitan tratamientos de anticoagulación prolongados. Porque los enfermos que tienen la válvula solo, la válvula aórtica estropeada, en general no tienen trastorno del ritmo, como he dicho antes. En cuanto a las patologías coronarias, las más relevantes hacen referencia a la obstrucción de las arterias que riegan el corazón, situación que origina una falta de sangre o isquemia en el tejido, lo cual a su vez condiciona la aparición de infartos de miocardio. La técnica quirúrgica no consiste en sustituir, sino en hacer puentes o bypasses que permiten saltar esa obstrucción. Llevar sangre desde la aorta o a través de algo que nos ha puesto la naturaleza dentro de nosotros, que son 2 arterias que discurren por la cara entera del tórax, que se llaman arterias mamarias, que tienen una peculiaridad fantástica, que es que en general no desarrollan arteriosclerosis. Entonces, nosotros lo que hacemos es bajar esas arterias de su lecho y conectarlas a las arterias que tenemos enfermas en el corazón, más allá de donde están las obstrucciones.
En ocasiones, las cirugías cardíacas son urgentes, con la vida del paciente en un hilo. Por supuesto, las heridas cardíacas, un balazo o una puñalada, también los infartos que implican una rotura del músculo cardíaco y, sobre todo, la disección de la aorta producida cuando se separan las capas de la pared de esa gran arteria, de tal forma que se rompen sus capas internas, quedando la sangre sujeta únicamente por la capa externa de la aorta. La intervención rápida y las nuevas técnicas quirúrgicas han logrado descender la mortalidad de más del 50% a algo menos del 10%. Cuando hablamos del sistema vascular, de unas venas, unas arterias saludables, ¿esto es fundamental para una buena salud cardíaca? Bueno, realmente es que, como hablamos de un circuito, el corazón es la bomba, las arterias y las venas son el circuito en sí, pero realmente no es que el sistema circulatorio ayude al corazón, sino que lo que le viene mal a uno le viene mal a otro. Es decir, todo lo que son realmente los mismos factores de riesgo los que afectan a los vasos y al corazón. Entonces, la salud cardíaca y cardiovascular, claro, depende de cómo esté la bomba y cómo esté el circuito, de cómo estén las arterias y las venas y cómo esté el corazón. Y todo lo que cuida las venas y las arterias cuida también el corazón y viceversa. Claro. Hay enfermedades del sistema circulatorio muy conocidas, otras quizá no tanto, como puede ser la congestión venosa pélvica. ¿En qué consiste esta patología? ¿Es grave? No es una patología grave, pero sí que tiene una gran prevalencia y que afecta sobre todo a mujeres, produciendo un dolor pélvico crónico. Nosotros somos especialistas en este tipo de tratamiento y realmente las pacientes a veces dan muchas vueltas sin saber bien, sin llegar a un diagnóstico adecuado. Son pacientes con dolor pélvico crónico, un dolor sordo, un dolor que lleva mucho tiempo con él, que empeora cuando están de pie o cuando están sentadas y que además puede desarrollar varices en las extremidades, son varices atípicas y además también en la zona genital. ¿Y esto tiene tratamiento ahora mismo? Sí, tiene tratamiento endovascular además, como hablábamos, tiene tratamiento sin hacer heridas, a través de una vena en el brazo, la misma por la que se saca sangre habitualmente en un análisis, accedemos a esas venas y estudiamos primero cómo están de dilatadas, si funcionan bien o no, y posteriormente se pueden embolizar, que consiste en depositar unos espirales blandos, metálicos, que hacen que esos vasos se trombosen. Y conseguimos una trombosis programada para mejorar la sintomatología. Las cirugías cardiovasculares tienen muchos aspectos que las hacen diferentes de otras intervenciones. Un punto diferencial es el referido a la anestesia. Si los procedimientos anestésicos siempre generan reservas entre los pacientes, cuando se trata de operar el corazón, los miedos se incrementan. El paciente, la mayoría de las intervenciones necesitan tener una máquina, así decirlo, que es una máquina de circulación extracorpórea o bomba de circulación extracorpórea, en el cual se utilizan unas cánulas que drenan el corazón, unas cánulas que van al territorio venoso, drenan el corazón, van a unos rodillos, van a través de unas tubuladuras a la bomba de circulación extracorpórea que está con los rodillos y se vuelve la sangre por el sistema arterial, ¿no? Son las cánulas que van a la arteria. También sirve de oxigenación, lo que haces es mantener exsangue, es decir, sin sangre tanto el corazón como los pulmones, para facilitar lo que es la cirugía en sí y tener el corazón parado. El papel del anestesista es crítico en las cirugías cardíacas, sobre todo en las que se necesita una bomba extracorpórea, es decir, en las que se opera con el corazón y los pulmones en parada. Y la cosa se complica más aún si el paciente tiene una patología avanzada. Nosotros visualizamos que la tensión sea la adecuada, que la perfusión de los órganos sea la adecuada y luego ya sí que después, cuando sales de bomba, que es lo que se dice, ¿no? Sales de bomba es cuando ya empiezas otra vez a retornar la sangre al corazón, ya que se ha terminado la cirugía. Pues lo que tenemos que ver es que ese corazón funciona bien, si se ha cambiado una válvula, pues que la válvula se encuentra, no hay ningún tipo de desperfecto en la válvula, no hay ninguna fuga, la válvula funciona adecuadamente, la función del ventrículo, tanto del derecho como el izquierdo, funciona bien. La circulación extracorpórea no se emplea en todas las cirugías cardíacas, pero sí en una gran mayoría. Se intenta evitar siempre que sea posible para eludir los efectos secundarios que produce. La circulación extracorpórea por sí produce una respuesta inflamatoria, una coagulopatía, es una alteración de la coagulación que hace que luego el paciente vaya a sangrar más, que sea más difícil quitar de la bomba, que sea más disfuncionante el ventrículo, la función ventricular. Entonces sí que es cierto que cuanto menos tiempo estés para determinadas patologías, pues mejor.
Claro, no podemos dejar de hablar de las varices, ¿no? Que es muy prevalente, también es limitante. ¿Ha evolucionado mucho el tratamiento? ¿Cómo está hoy día esto? Sí, el tratamiento ha evolucionado mucho. Ahora mismo un paciente con varices en las extremidades se puede tratar sin hacer heridas y con una mínima baja o con una incorporación prácticamente inmediata a la vida laboral, porque antes quitábamos las venas. Antes, cuando una vena estaba enferma, se trataba de extirparla. Ahora eso ya no lo hacemos desde hace tiempo. Ya se ha demostrado que hay tratamientos igual de efectivos, pero sin hacer heridas. Y en el caso de las varices, lo que hacemos es introducir un catéter que da calor. Ese catéter navega por la vena safena, que es la que habitualmente da todos estos problemas en las piernas, en las extremidades inferiores, y ese catéter quema a 120 grados, quema la vena de tal manera que no es necesario quitarla, pero deja de hacer su función. En vez de extirparla, lo que hacemos es quemarla, consiguiendo que deje de producir la insuficiencia venosa, pero con una recuperación rápida, con anestesia local, sin hematomas y sin incisiones. Ahondando un poquito más en este asunto, ¿qué tratamientos hay ahora para las varices estéticas, para lo que se ve? Es un tratamiento que se hace ambulante, el paciente viene a la consulta y se hace inyectando en cada una de esas venas un alcohol, un esclerosante que permite que produce una reacción química en la vena y hace que esa vena al final se cierre. Es parecido a lo que hacemos en la vena safena con calor, en las venas más gruesas, pero en estas venas finitas se puede hacer desde fuera con láser o se puede hacer con esta inyección de esclerosante, que es habitualmente lo más usado. Para venas más gruesas se hace con espuma, con foam, que es una mezcla de ese esclerosante y aire ambiente, se mezcla haciendo una espuma similar a la espuma de afeitar en el aspecto, y esa espuma se inyecta en las venas más gruesas. En las más finitas, estéticas, en esas arañas que mucha gente tiene, lo que hacemos es inyectar el alcohol puro. Ese alcohol puro, sin necesidad de hacer espuma, es el que se va inyectando en distintas sesiones hasta que se acaba, hasta que se completa todo el tratamiento. Cuando el motor es irreparable, cuando la lesión cardíaca no tiene solución, nos queda la opción del trasplante de corazón. Una técnica compleja que se inició a finales de los años 60. El primer trasplante cardíaco que se hace en el mundo se hace en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Fue un momento muy mediático, fue el año 1967, y el doctor Christian Barnard, que no estaba el primero en la carrera por hacerlo, porque la verdad es que él aprendió la técnica en Estados Unidos, pero sí fue el más lanzado y se aprovechó pues, de la legislación que había entonces en el país africano. Pues hizo el primer trasplante cardíaco, los primeros en realidad, porque fueron varios, y la verdad es que bueno, pues aquellos sí sobrevivieron durante una serie de días, y yo creo que marcaron las bases, sobre todo quirúrgicas, de cómo había que hacerlo. La cirugía que hizo Barnard no difiere mucho de la que hoy en día se hace. En España, el primer trasplante cardíaco se hizo al año siguiente, en La Paz, a manos del cirujano Martínez Bordiú. El paciente murió a las 24 horas. Después del trasplante de Barnard se replicó la experiencia en bastantes países. Lo que pasa es que en la mayoría de aquellos no funcionaron. Al final quedaron únicamente Estados Unidos y Francia haciendo unos poquitos trasplantes. ¿Por qué? Pues porque se producía un rechazo. En ese momento no teníamos medicamentos antirrechazo y realmente los trasplantes, algunos funcionaban. Alguno que no había, que por razones entonces desconocidas se parecían a un antirreceptor, pues funcionaba, pero la inmensa mayoría se rechazaba y aquello no iba bien. El panorama cambió por completo en los años 80 con el descubrimiento de un medicamento, la ciclosporina, que permitía una mayor tasa de éxito en los trasplantes. El primero funcionante en España se hizo en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona en 1984 y enseguida se empezaron a practicar también en otros hospitales de Madrid y Navarra. Hasta el momento en España se han realizado 9.000 y pico trasplantes de corazón. Y en el mundo pues se vienen a hacer, de acuerdo con los registros internacionales, del orden de 8.000 trasplantes cardíacos al año. La duración de un corazón trasplantado depende de varios factores que tienen que ver principalmente con la edad tanto del donante como del receptor. Pero en líneas generales, con el trasplante cardíaco se consiguen unas supervivencias del orden de un 70-80% a los 10 años, en enfermedades que de otra forma son mortales.
y hay trasplantes cardíacos que han sobrepasado con mucho los 20 y tantos años, ¿no? Llegado a 25 y más años, ¿no? La cirugía que se hace hoy día no difiere en realidad demasiado de la que hizo Barnard en 1967, pero los trasplantes se han beneficiado mucho de los avances en otros campos de la medicina. Sea exactamente la misma que en los primeros trasplantes de los años 60. Hemos mejorado muchísimo la inmunosupresión, hemos mejorado muchísimo el diagnóstico del rechazo, hemos mejorado la anestesia, hemos mejorado los tratamientos de las complicaciones infecciosas. Todos esos avances han permitido mejorar lo más importante, el objetivo final, la supervivencia de los pacientes trasplantados. ¿Cuáles serían los consejos más útiles para cuidar la salud cardiovascular? Bueno, realmente es fundamental no fumar, ¿eh? Se ha demostrado que el tabaco es uno de los mayores factores de riesgo para el sistema cardiovascular. El caminar todos los días, no hace falta batir récords ni hacer grandes deportes, pero sí caminar unos 10.000 pasos, dice la Sociedad Americana de Cardiología, unos 10.000 pasos diarios, que son 7-8 kilómetros. Una dieta sana, mantener el peso, no tener sobrepeso ni obesidad y controlar el que los tenga los factores de riesgo, fundamentalmente la tensión, el azúcar, los diabéticos, el colesterol y otros factores de riesgo como el estrés o el sedentarismo. ¿Y España en qué lugar del mundo está respecto a nuestros países más vecinos? ¿Cómo está la salud cardiovascular de los españoles? Es buena, la salud cardiovascular de los españoles es buena, sobre todo ahora que se fuma menos, ¿eh? La gente fuma menos, es un poco peor en las mujeres porque han fumado más y eso ha equiparado un poco la enfermedad según los sexos, porque antes era mucho menor en las mujeres, pero realmente la gente se va concienciando y no tenemos, por ejemplo, los problemas que hay en América de sobrepeso y otros factores de riesgo. Sí, influye la comida rápida, sí, influye negativamente en esto, pero en general también la cultura española pues tiene una dieta mediterránea muy sana y envidiada en el mundo, ¿no? Mantener a punto el motor de nuestro cuerpo, el corazón, y el sistema circulatorio, los vasos sanguíneos, es sinónimo de salud. Y ahí el estilo de vida es fundamental. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte no solo en España, sino en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que de aquí a 2030 más de 23,5 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular. Continuamos en Diagnóstico, vamos a fijarnos ahora en los trasplantados de corazón y para ello hemos mandado nuestras cámaras hasta una asociación para ver cómo es el día a día de estos pacientes, sus problemas, sus dificultades y cómo los superan. Emilio fue intervenido 5 veces antes de recibir un trasplante de corazón. Permaneció en estado grave durante varios meses hasta que comenzó a ver la luz de una nueva vida. José Luis fue trasplantado hace 13 años y tiene una gran calidad de vida. Me encuentro francamente bien. Para hacerte una idea, todos los días camino entre 7, 8 hasta 10 kilómetros. He tenido yo la suerte de tener una doble vida, como se dice, resurgir de mis cenizas y estar tan contento y tan a gusto en la vida, ver el sol, estar con mi familia, viajar y todas esas cosas son las que hago. Y ese es precisamente el espíritu que tanto Emilio como José Luis quieren transmitir a los afectados desde la Asociación de Trasplantados de Corazón de Castilla y León. Que superen cualquier tramo en el ámbito familiar, social e incluso del ámbito sanitario, ¿no? Que estén plenamente satisfechas con su trasplante y que salgamos adelante. Su labor comienza ya en el hospital. Hacemos una visita primera y le informamos un poquito a él y a la familia de lo que se le va a echar encima, ¿no? Poseen 3 viviendas que ponen a disposición de las familias que se tienen que trasladar hasta el lugar de la intervención. A través de las asistentes sociales de los hospitales, fundamentalmente del hospital clínico, nos llaman y nos dicen que tienen una persona con una necesidad de un piso, un paciente o bien una patología bien cardíaca de otro tipo. El trance más complicado, aseguran, es esperar la llegada de un donante. Después, con los cuidados, la esperanza de vida alcanza entre los 12 y los 15 años. El primer año es clave, entonces sobre todo medidas de higiene, medidas de control, ejercicio.
En muchos casos, la vida media del trasplantado supera con éxito incluso ese periodo. El ejemplo más claro es el de Sagrario, que lleva 36 años viviendo con un corazón trasplantado, cifra récord en España. Es aquí la tele, que te llamase. Estamos llegando casi al final de nuestro diagnóstico de hoy, pero antes de despedirnos vamos a darle la palabra a nuestra nutricionista de cabecera, Isabel Higuera, porque si algo tiene importancia después de sufrir, por ejemplo, un infarto o de tener cualquier enfermedad cardiovascular, es la alimentación. Lo que comemos puede ser fundamental. El mayor potencial que tiene la alimentación sobre las enfermedades cardiovasculares hace que sea un factor clave a la hora de prevenir, por tanto, una cirugía cardíaca. Pero igualmente importante que la alimentación es mantener una composición corporal adecuada, es decir, un rango de peso que se considere saludable y que cómo se reparte ese peso en nuestro organismo sea también saludable. Las posibilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular con un mayor porcentaje de grasa son muy elevadas. De hecho, uno de los factores de control a la hora de prevención de riesgo cardiovascular que más vigilamos dentro de los profesionales de la salud es la circunferencia de la cintura. Una circunferencia de la cintura por encima de 88 centímetros en mujeres y 102 en hombres es un factor de riesgo elevado de tener un evento cardiovascular y, por tanto, poder desarrollar también la necesidad de una cirugía cardíaca. Hasta aquí hemos llegado, tenemos que finalizar porque hemos agotado todo nuestro tiempo, pero ya saben que volvemos justo dentro de una semana. Les emplazamos hasta entonces, cuando volveremos con otro interesante asunto de salud, ya saben, contado como siempre desde una perspectiva muy diferente. Les esperamos, hasta luego.